La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. Pero, ¿quién es Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz, o más bien José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, Oaxaca, 1813, París, 1915, del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna en México, el porfiriato, entre 1876 y 1911, y él mismo sufijo, ya que sugiere lo que fue una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Como los monarcas del antiguo despotismo ilustrado, Porfirio Díaz pensaba estar sirviendo a su país al notario después de medio siglo de guerras y convulsiones de la paz y de la estabilidad imprescindibles para el proceso económico, social y cultural. Ciertamente logró, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despegue en muchas áreas, pero hacia el final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres. Y en 1910 su decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha de la Revolución Mexicana. Entonces, ahora que sabemos quién es Porfirio Díaz, podemos hablar de la Revolución Mexicana. Como ya lo dije, fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política. El régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores en el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que fueron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la presión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910. Proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado se inició en el norte del país. Posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, o sea, ahorita Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Lo sucedió Francisco León de Barra como presidente interino.